Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados a esta transmisión de la Iglesia Fuente de Vida. El día de hoy, 7 de febrero del año 2021. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, a ti, por tu bondad y misericordia que son tan grandes en nuestras vidas. Gracias, Señor. Venimos a ti no por nuestros méritos, sino por los de Cristo Jesús en la cruz, quien compró nuestra salvación. Permíteme, Padre Celestial, en este día, en esta mañana, exponer tu palabra con claridad y con fidelidad a tus escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por sintonizarnos desde todas las regiones de nuestro país, Quito, Ecuador, del Ecuador. Nosotros transmitimos desde la ciudad de Quito. Y a todos los que nos escuchan alrededor del mundo desde las diferentes ciudades, de los diferentes países. Bienvenidos a la predicación que tiene por título el día de hoy, ante las tormentas repentinas de la vida. ¿Qué se debe hacer ante las tormentas repentinas de la vida? Acompáñenme, por favor. Vamos a estar en el día de hoy. Hoy no vamos a ver el libro de Efesios, ¿sí? Vamos a estar en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Vamos a hacer una pequeña pausa por este fin de semana del libro de Efesios. Y vamos a ir a Marcos capítulo 4, versos 35 al 41 para iniciar nuestra predicación expositiva. Y vamos a leer el texto de corrido para luego ir analizándolo verso por verso. Dice Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, en tal manera que ya se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le preguntaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Verso 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Y cómo no tenéis fe? Verso 41. Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amigos, en este mundo existe una cantidad innumerable de fobias, de temores. Todos nacemos con un instinto natural por conservar la vida. Pero hay muchos creyentes verdaderos, creyentes que pueden llegar a ser abrumados por la tempestad del temor. ¿Cómo debemos reaccionar entonces ante Jesús, en medio de cualquier incidente en nuestras vidas? Déjeme describirle un poco lo que es la naturaleza de la narración de este texto, ¿no? Al referirme a la naturaleza voy a decir el lugar físico, el lugar geográfico donde se realiza la descripción bíblica de este texto. Y es el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, no es un lago muy, muy grande. Es el lugar más bajo del mundo. Sí, se calcula que está como a 220 metros debajo del nivel del mar. Este es un lugar muy hermoso de Israel,
pero en ocasiones es muy peligroso estar ahí en una barca, ya que por la mezcla del aire frío con el aire caliente se producen grandes y tempestuosas tormentas de forma repentina que son muy, muy peligrosas. Narraciones de personas que viven en ese lugar, de personas que han navegado en ese lugar, lo catalogan como un lugar muy, muy peligroso para la navegación. De muy, muy poca confianza para los navegantes, inclusive los más expertos, ¿no? Ese es el contexto del lugar geográfico, que es muy importante conocerlo. Hay personas que han estado ahí que dicen que están tan bajo, ¿no es cierto?, que llegando hacia ese lugar tú puedes ver el lago muy, muy abajo, como casi de la altura del edificio Empire State. Es muy, muy, muy bajo, ¿no? Es un lugar geográfico muy interesante, muy diferente a posiblemente el lugar donde tú vives o donde yo vivo. Existe mucha gente que quiere tratar de suavizar la verdad de la realidad diciendo que Dios no está en control de todo, ¿sí?, sino que señalan que las tormentas son formadas por fenómenos meteorológicos, y aquello es verdad en cierta parte. Pero la verdad completa es que Dios está en control de todo. Es decir, que las tormentas que Él permite que se generen son hechas por su orden, por su designio, por su voluntad. Entonces, con esta pequeña introducción, por favor, vamos a leer en esta oportunidad del verso 33 al verso 37. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. 35. Aquel día, fíjese muy bien, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o en otras palabras, ya se hundía. Fíjese usted aquí una cosa. Hay otras personas que piensan que ante las circunstancias difíciles, adversas, duras, la capacidad de Dios llega a su límite. Y parecería que Él no está en control y está haciendo otra cosa, que estuviese ocupado en algo más, que en ese momento estuviera desconociendo esa situación difícil. Y por tal razón tratan de negar un atributo de Dios que es la omnisciencia y la omnipresencia, otro atributo también. La omnisciencia es el conocimiento absoluto de todo. Y la omnipresencia es la capacidad de estar en todo lugar al mismo tiempo, en cualquier lugar. Dese cuenta que en el relato bíblico los apóstoles están en la barca porque Jesús les dijo que suban a la barca. Eso está en el verso 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca. ¿Se da cuenta? Es por la voluntad de Jesús que todos ellos suben a la barca para pasar al otro lado. Jesús ya sabía que la tempestad iba a suceder. Fíjese bien esto: omnisciencia, todo conocimiento, todo control, todo está calculado. Él la había ordenado y pensado desde la eternidad. Esa es la realidad. El Salmo 107, verso 23 al 26, si me acompañan en sus Biblias, Salmo 107, verso 23 al verso 26, dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal.
En otras traducciones más contemporáneas, que la Reina Valera 1960, al final dice, sus almas se derriten del temor. ¿Qué quiere decir? Miren, los marineros más expertos, cuando se enfrentan a una tormenta en el mar, sucumben ante el temor. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en el mar, en un barco, comprenderá lo que le estoy diciendo. Yo tuve una vez la oportunidad de estar en alta mar, ¿sí? En el barco, en el océano, en el Caribe, en el océano Atlántico. Y vaya, no estuve en una tormenta, pero pude nadar ahí por una experiencia que tuve de turismo y no fue nada agradable, la verdad. Fue un día soleado, tranquilo, pero las olas que se generan en medio del mar y el desierto del mar, es decir, verte en un lugar donde no hay nada más que el agua y ver que el barco se aleja mientras tú tratas de alcanzarle nadando, y es muy difícil nadar en el mar, la corriente es súper fuerte y las olas no ayudan para nada, ¿sí? La gente piensa que en el mar, en el alta mar no hay olas, y sí hay olas, y vaya que son grandes. Comienzas a sentir desesperación. Sin lugar a duda, este Salmo 107, 23 al 26 describe con exactitud lo que un hombre, el corazón de un hombre, siente al estar luchando contra esta creación de Dios tan grande, tan poderosa, que nos demuestra quién es Dios, ¿no? Y me encanta esta parte, ¿no es cierto?, en la que dice, ellos han visto las obras de Jehová, esta obra maravillosa de Dios, sus maravillas en las profundidades, porque habló, ¿quién habló? Dios, e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden los abismos, y las almas, ¿no es cierto?, de los hombres se derriten del temor. Amigo, ¿quién permite y quién ordena las tormentas? Está descrito en este salmo. Los momentos tenebrosos, los que nos hacen temblar, las pruebas, las vicisitudes, las tribulaciones en tu vida y en la mía, son diseñadas por Dios. No era la naturaleza la que provocó esa tempestad ese día, sino la orden soberana de Dios, porque Jesús quería enseñarles algo sobre su poder y su autoridad, sobre todo. Las 4 parábolas que encontramos en el Evangelio de Marcos giran todas en torno al reino de Dios. Después de esas 4 parábolas le siguen 4 historias que demuestran el poder y autoridad de Jesús escuche bien, sobre uno, son 4 cosas. Sobre uno, la porción que estamos viendo el día de hoy, que es el capítulo 4, verso 35 al 41, la soberanía, el poder, la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, primera. En el verso del capítulo 5, verso 2 al verso 20, nos demuestra la autoridad y el poder de Jesús sobre los demonios. En el desde el verso de capítulo 5, versos 21 al 34, nos demuestra el poder y la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Y en el capítulo 5, versos 35 al 43, nos demuestra el poder y la autoridad de Jesús sobre la muerte. El día de hoy estamos viendo el poder y la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Ellos habían recibido instrucciones verbales, ¿quiénes? Los apóstoles, acerca del reino de Dios, ¿no? En otras palabras, los apóstoles acababan de recibir la clase de teología, la doctrina, y estaban por empezar la clase práctica que Jesús había diseñado para que pongan en práctica, para que ejerciten la doctrina aprendida.
Ellos iban a tener la oportunidad de ver en acción a su rey y de demostrar su fe. Esta tempestad fue cuidadosamente diseñada por Dios, recuerde bien eso. Amigo, Dios nos lleva a pasar por huracanes en nuestra vida donde a veces pensamos tres cosas. Tal vez puedan ser más, pero estas creo que engloban a las demás. Son las siguientes. ¿Qué hemos hecho mal para que esto suceda? Si Dios nos está castigando por algo, o si Dios no está sentado en su trono y no está en control de lo que está sucediendo. E inclusive, si Dios existe. Mis hermanos, nuestro Dios es el Dios de las tormentas. Y Él no exime a los cristianos de que puedan pasar por ellas, porque quiere que maduren en la fe, que crezcan. Mis amigos, ¿cómo se aprende a jugar fútbol? ¿No? Dígame usted, ¿cómo se aprende a jugar fútbol? Jugando fútbol, ¿verdad? Cualquier disciplina, cualquier deporte se aprende practicándolo. Lo mismo ocurre con la teología. Dios nos da su palabra y Él enviará la prueba para que la palabra de Dios que aprendamos sea aplicada en medio de las tormentas de nuestras vidas y de esta forma se asegure una verdadera práctica, un conocimiento completo, no solo doctrinal, sino también vivencial. El verso 38 del relato bíblico, aquí estamos en Marcos capítulo 4, verso 38, leámoslo. Y él estaba en la popa, ¿qué dice? ¿Qué estaba? Durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjese bien esto. Ellos habían visto a Jesús sanar enfermos, los apóstoles, y hacer toda clase de prodigios y maravillas, pero en estos momentos, de una forma insolente, atrevida, irrespetuosa, podríamos decir hasta ese punto, le reclaman a Jesús que no tiene cuidado de ellos, que están al punto de perecer. Estos hombres que han visto tantas cosas maravillosas hechas por Jesús, en ese momento están temiendo por sus vidas, están en un momento de zozobra, están en un momento de temor, como usted y yo hemos pasado en algunas circunstancias en este mundo. Amigo, en el momento que alguien es dominado por el miedo, pierde su teología. Ellos lo hicieron así. ¿No le ha pasado esto a usted alguna vez? Sabemos que Dios es soberano, sabemos que es bueno, sabemos que está lleno de compasión, misericordia y sabiduría, e inclusive nosotros tenemos un conocimiento superior que los apóstoles de aquel momento, ya que hoy comprendemos el Evangelio. Ellos aún no lo comprendían. ¿Y nosotros cómo reaccionamos ante circunstancias adversas? ¿Cómo reacciona usted ante circunstancias difíciles? ¿Cómo reacciona cuando el médico le da una noticia terrible? ¿Cómo reacciona cuando alguien en su familia o usted sufre un accidente? ¿Cómo reacciona usted ante la enfermedad? ¿Cómo reacciona usted ante la bancarrota? ¿Cómo reacciona usted ante la quiebra? ¿Cómo reacciona usted ante la pandemia? ¿Cómo reacciona usted ante la escasez? ¿Cómo reacciona usted ante la muerte de un ser querido? Las pruebas o te amargan o te hacen mejor. Es un dicho en inglés. Las pruebas o te amargan o te hacen mejor. Entonces, sabiendo nosotros aún más que los apóstoles de ese momento,
en las circunstancias difíciles, en las circunstancias adversas en nuestra vida, cualquiera que sea. Muchas veces, con la misma insolencia que esos apóstoles, que esos hombres en ese momento, de forma encubierta en los pensamientos más profundos de nuestro corazón, de nuestra alma, se revela nuestra insatisfacción y amargura por esa circunstancia que vivimos. Muchos no se sienten cuidados por Dios. Eso fue lo que dijeron los discípulos a Jesús en ese momento. Esta es la historia de dos tormentas, una externa y otra en el corazón. Cuando te dejas llevar por las circunstancias, te vuelves vulnerable a que el pecado te arrope y que tu teología se vaya de cabeza. Jesús es tan bueno y paciente que en lugar de reprenderles como se merecían, resuelve el problema. Claro, porque al escuchar tremendas barbaridades, no tienes cuidado nosotros, una reclamación. Jesús podía haber dicho, ¿no? Bueno, está bien, vamos a solucionar esto, no teman, pero si me lo piden con un poco más de, no sé, de educación, ¿no? Jesús es tan cariñoso, tan amoroso, tan comprensivo, su carácter es tan perfecto. Vamos al verso 39 al 41, por favor, en este momento, de Marcos capítulo 4. 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Se dan cuenta? Han visto tantas cosas, ¿por qué no tienen fe? Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos cómo Jesús reprende al mar como si fuera un perrito faldero. El Señor del universo dio una orden y ese lago gigante, tempestuoso, lleno en ese momento de tormentas, cesó. Dice que cayó de forma repentina, el viento y el mar se tranquilizaron. Y aquí utilizan el verso 39, donde dice al final: y se hizo grande bonanza. Utiliza la palabra en grande, utiliza la palabra mega en griego, que significa gigantesca, que significa algo muy, pero muy grande. Es decir, ahí hubo un silencio sepulcral después de que Jesús dio la orden, el Rey del universo. El gran problema de los discípulos no era el problema del mar, sino el problema del corazón. En el verso 41 vemos que el poder de Cristo era más atemorizante que el poder de la tormenta. Porque en el verso 41 dice: entonces temieron con gran temor. Y aquí volvemos a ver la palabra mega, gran. Con gran temor, con enorme temor. Jesús les resulta a los discípulos alguien extraño y superior, después de ver lo que Él hizo, después de ver lo que Él ordenó, después de ver que alguien con una orden verbal de su palabra calma una tormenta tempestuosa que ellos no podían controlar y que sentían que iban a morir. Jesús con una orden la calma. Jesús con una orden pone todo en control. Siempre estuvo bajo su control. Pero una vez más, Jesús hizo todo esto para mostrarles a sus discípulos su poder y gloria, su soberanía sobre cualquier tempestad. Amigo, la presencia de la santidad le resulta incómoda al pecado.
Usted recordará cuando Pedro le dijo una vez a Jesús: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Cuando Jesús le ordenó tirar la red y él pudo pescar. ¿Qué pudo haber pensado Pedro en ese momento? Si este hombre sabe dónde están los peces y puede ver las profundidades del mar, entonces, ¿qué podrá ver en mi interior, en mi corazón? Apártate de mí, oh Señor, que soy un hombre pecador. Jesús puede hacer cosas que nos pueden causar temor reverencial cuando no comprendemos su gran gloria y poder, y cuando no comprendemos nuestra identidad filial con Jesucristo. Somos su familia ahora, adoptados por Dios en Cristo Jesús. Si tú has sido santificado por la palabra de Dios y salvado por su maravilloso evangelio, en medio de la prueba y la tempestad, no debes alejarte de Dios, sino acercarte a Él. Romanos capítulo 8, verso 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿qué dice? Mire, ¿qué dice aquí? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba, Padre, Papito Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios sustituye el temor guiado por las emociones de las circunstancias de ese momento por un amor filial, por un amor de Dios, por un amor perfecto, por un amor fraterno. Romanos capítulo 8, verso 31 al 32. Señala entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amigo, amiga, si usted no ha comprendido aún el Evangelio, cada vez que se enfrente a circunstancias difíciles de la vida, a circunstancias que le hagan temblar, que le provoquen temor, sentirá, ¿cierto?, esta desolación desgarradora de la destrucción. El temor provocado por el desamparo y el desaliento de la soledad. Pero qué maravilloso, amigo, es comprender que somos hijos de un Dios que está en control de todo. Y lo que dice aquí en el verso 31 de Romanos, de que está con nosotros. Entonces, ¿qué circunstancia es más grande que el amor de Dios, que el cuidado de Dios, que la protección de Dios? Entonces los cristianos ante los problemas deben reaccionar de una forma diferente. Deben reaccionar con confianza absoluta en Dios, en su amor perfecto, filial, sacrificial. Debemos reaccionar con fe y obediencia y no con insolencia. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero si yo voy a la iglesia, pero si yo ya conozco el Evangelio, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué contra mí? ¿Por qué contra mis hijos? ¿Por qué contra mi familia? ¿Por qué contra mi negocio, Padre? ¿Por qué? Y no hacernos la pregunta correcta. ¿Para qué, Señor? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué parte de mi vida quieres pulir? ¿En qué parte de mi vida quieres que lo que aprendí de tu doctrina, de tu palabra, sea aplicado de una forma vivencial? Sea aplicado de una forma vivida,
experimentalmente. ¿Desde qué punto de vista, Señor, me quieres hacer moldeable a ti? Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amigo, amiga, ¿qué te atemoriza? ¿Qué es lo que más te atemoriza? Dios nos ha salvado y nos ha demostrado su perfecto amor, su soberanía total, inclusive sobre lo más temible por el ser humano, que es la muerte. Estos apóstoles de Cristo, estos discípulos que se encontraban en esa barca, en ese momento experimentaron ese temor que produce la muerte, que produce enfrentarse directamente a una circunstancia que podría acabar con tu vida. Y la respuesta de Jesús, en amor, en ese momento exacto, fue: ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Si tú comprendes el Evangelio y sabes quién es Jesús en tu vida, no debes temer. Debes preguntarte: ¿por qué el Señor permite esto en mi vida? ¿Cuál es el propósito? Buscar el propósito de Dios en medio de la circunstancia difícil, porque Dios a sus hijos les reprende, porque Dios a sus hijos les hace crecer, porque Dios a sus hijos les hace madurar en la fe, les pule y les trata el corazón. Recuerde que desde que conocemos a Cristo en esta vida, Dios inicia un proceso constante en cada uno de nosotros para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la estatura, dice la palabra de Dios, de su Hijo, para que crezcamos en su palabra, en el conocimiento de su palabra, para que maduremos en la fe, para que ante circunstancias difíciles que Dios permite en nuestras vidas y que las permitirá, podamos pasar por esas circunstancias, adquiriendo este conocimiento de la confianza absoluta en Dios y de cómo Dios responde ante esas circunstancias, cómo Dios a través de esas circunstancias difíciles nos muestra su amor, su cuidado, su misericordia. Y para que seamos de testimonio y podamos animar a otros que pasarán por circunstancias adversas igual, animándoles en la fe, mostrándoles en el amor de Dios, que Dios es el sustentador de todos nosotros, que Dios es nuestra protección, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Oremos, amigo, amiga. Padre Celestial, te damos gracias a ti, Señor, y solo a ti, por tu bondad y misericordia, al mostrarnos que tú tienes cuidado, Señor, ese cuidado sobrenatural, ese cuidado que no falla, que tú estás, Señor, en control de todo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú ya nos salvaste de la cosa más terrible que un ser humano pueda comprender, del peligro constante más pavoroso que puede existir, y es la muerte en el infierno. Gracias, Señor, porque eso fue, Señor, lo que Cristo Jesús ganó en la cruz para todos nosotros. Solo a ti te damos la gloria, y en medio de cualquiera, Señor, tormenta, tempestad, de cualquier prueba, de cualquier vicisitud,
Padre, tribulación por la que estemos pasando. Señor, permítenos ver tu propósito en cada una de nuestras vidas, Padre Celestial, y darte la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.